Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 21 de octubre de 2023 estamos realizando el 102º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al profesor, doctor en historia, Alonso Valencia Llano. Alonso Valencia Llano obtuvo su título de pregrado de licenciatura en Historia en la Universidad del Valle, con un trabajo de grado titulado Evolución de la propiedad rural en el Valle del Cauca. Luego obtuvo su título de maestría en Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, Ecuador, con un trabajo de investigación titulado El Estado Soberano del Cauca durante el federalismo y la regeneración, período 1860-1895. Posteriormente obtuvo un diploma de estudios avanzados, maestría en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, con un trabajo titulado Orígenes de la insurgencia social en el Valle del Río Cauca, período 1810-1830. Y obtuvo el título de doctorado en Historia de América en esa misma institución, Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, con una tesis doctoral titulada Insurgencia Social en el Valle del Río Cauca, período 1810-1854. Como les dije, el profesor Alonso Valencia Llano es profesor titular en el Departamento de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, donde él ha ocupado diversas posiciones como jefe del Departamento de Historia, director de la Maestría en Historia, director del Doctorado en Humanidades. Ha sido también director de la sede de la Universidad del Valle en Palmira y en Buenaventura. Ha sido director del Centro de Estudios Regionales Región, director de la revista Región. Ha sido también miembro de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia del Ministerio de Educación Nacional, asesor histórico de Señal Memoria de la Radio y Televisión de Colombia. El profesor Alonso Valencia Llano obtuvo el premio Jorge Isaacs de Autores Vallecaucanos en 1996, con un trabajo titulado Indios, Encomenderos y Empresarios. Alonso Valencia Llano ha dirigido más de 80 trabajos de grado, o sea, tesis de pregrado, 30 o más trabajos de especialización, monografías de curso de especialización. Ha dirigido tesis de maestría, tesis de doctorado. Ha presentado cerca de 50 ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado más de 70 artículos en revistas. Ha publicado 35 libros en monoautoría o multiautoría y 30 capítulos de libros. Entre esos 35 libros que logré contar, quiero destacar los siguientes 11 libros, en orden cronológico de su publicación. Estado Soberano del Cauca, Federalismo y Regeneración, publicado en 1988. Historia Regional del Valle del Cauca, publicado en 1992. Empresarios y políticos en el Estado Soberano del Cauca, publicado en 1993. Historia del Gran Cauca, Historia Regional del Suroccidente Colombiano, publicado en 1994. Guadalajara de Buga, su herencia histórica y cultural, publicado en 1997. Mujeres Caucanas y Sociedad Republicana, publicado en 2001. El Banco de la República y el Desarrollo Económico y Cultural de Buenaventura, publicado en 2016. Ciudades Confederadas del Valle, símbolos y ritos de su cultura política, publicado en 2017.
Ulpiano Lloreda y los inicios de la industrialización vallecaucana, publicado en 2017. Palmira, Historia, Desarrollo Económico e Identidad Cultural, publicado en 2019. Y recientemente este año salió publicado su libro titulado Historia de un proceso de innovación tecnológica en la industria azucarera, Manuelita, 1901-1970. El profesor Dr. Alonso Valencia Llano es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, es miembro de número de la Academia Caldense de Historia, es miembro de número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas y es miembro honorario de la Academia de Historia del Valle del Cauca. El profesor Alonso Valencia Llano nos va a dictar hoy una conferencia titulada Entre la guerra y la paz, el general Julián Trujillo Largacha. Entonces, con esta presentación del conferencista, vamos a iniciar la conferencia. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Quiero agradecerle a la Academia Vallecaucana de Historia, al doctor Mario, por abrir este espacio para hablar de una persona que ha sido mal interpretado en su papel histórico. Y quiero agradecerle a ustedes por estar presentes. Voy a hablarles de un personaje que sin duda permitió que se estableciera un periodo nuevo en la historia de Colombia, que es el periodo conocido como la regeneración. Voy a hablarles de un civil que defendió la democracia. Voy a hablarles de un militar que defendió la paz. Voy a hablarles de Julián Trujillo Largacha. He titulado esta conferencia Entre la guerra y la paz, el general Julián Trujillo Largacha. Segunda diapositiva, por favor. El 28 de enero de 1828, en el barrio El Empedrado de Popayán, nació Julián Trujillo Largacha. No nació en La Pampa, cuna de varios presidentes de Colombia, y no fue su familia de la élite caucana, sino de una clase media cuyo linaje no ha llamado la atención de los genealogistas. Fue su padre, don Pedro Julián Trujillo Toro, y su madre, doña Bartola Largacha Hurtado, conocida popularmente como ña Bartola. Tempranamente perdió a su padre y a sus dos hermanos. Posteriormente, su madre tuvo dos hijos y derivó su sustento de una tienda que le brindó el respaldo económico para que Julián estudiara en la escuela de don Manuel María Luna, escuela donde estudiaron los grandes prohombres caucanos, estudios que continuó en la Universidad del Cauca, la que le otorgó el título de licenciado en jurisprudencia en 1849, que era en la época el equivalente a doctor. Allá podemos pasar las diapositivas 3, 4, 5 hasta las 6. Su iniciación política fue al lado del naciente Partido Liberal, con la tutela de su tío, el doctor Froilán Largacha Hurtado. Gracias a esto, Julián, muy joven, fue jefe político del cantón de Popayán en 1852. Entre el 52 y el 53 fue vocal y presidente del Consejo de la Ciudad. De allí pasó a la Cámara Provincial, la que presidía en 1854, cuando se dio el golpe de José María Melo contra el presidente José María Obando. Podemos ver la diapositiva 7. Dado su espíritu conciliador, integró la comisión de diálogo que buscó evitar el combate en la ciudad. Fracasó la comisión y esto significó su inicio como militar, su improvisación como militar, el 21 de mayo, en un combate que duró 24 horas, en el que los rebeldes fueron sometidos. Esto está en la diapositiva 8. Durante el dominio conservador del 54 al 58, Julián se retira a la política y se dedicó a su vida privada. Contrajo matrimonio con Dolores Carvajal Espinosa,
el 24 de agosto de 1857, de cuya unión nacieron sus 7 hijos, cuyos nombres aparecen en la diapositiva 9. Su regreso a la política se dio en 1857, cuando organizó y presidió la sociedad eleccionaria que propuso a Tomás Cipriano de Mosquera como candidato a la gobernación del Cauca. Recordemos que Tomás Cipriano de Mosquera no vivía en el Cauca, estaba buscando la gobernación de Cartagena. Él entonces propone a Mosquera ser candidato a la gobernación del Cauca, lo que hizo en unión con el liberal Ramón Elías Palau. Y esto lo hicieron con el compromiso expreso de que Mosquera construyera la vía al mar. A esto se debió que en 1854 Trujillo fuera nombrado por Mosquera gobernador provincial de Popayán y que acompañara a Mosquera cuando éste reclamó la soberanía del Cauca y enfrentó al presidente de la Confederación Granadina, Mariano Espina Rodríguez. En esta ocasión, el papel de Trujillo fue fundamental para establecer los vínculos con los liberales de Bogotá y Santander, para apoyar a Mosquera en la revolución que se estaba proyectando, que es la famosa Revolución Liberal. Luego, el 2 de febrero de 1860, ya en plena revolución, podemos ver la diapositiva 11, va a participar en el combate del derrumbado cerca a Buga. Estuvo en el combate, pero su papel fue como comisario de las tropas de José María Obando. A comienzos de 1861, cuando Mosquera asumió la presidencia de la República, lo nombró secretario de Hacienda del gobierno provisorio, por lo que su continuidad en la guerra se va a dar como civil. Su firma va a aparecer, la diapositiva 11, perdón, ya está la 11, la 12, por favor. Va a aparecer su firma en los decretos más importantes del gobierno de Mosquera: el de extinción de cultos, expulsión de los jesuitas, desamortización de bienes de manos muertas y extinción de comunidades religiosas. Podemos la diapositiva 12, por favor. Ser civil no le va a impedir participar en la batalla de Subachoque o de Campo Amalia el 25 de abril de 1861, en la que él ayudó a definir el triunfo con arengas y con ejemplo de valentía que levantaron el ánimo de las tropas cuando se sabían derrotadas. Por esto fue ascendido a coronel efectivo por Mosquera. Su desempeño fue reconocido por José Hilario López, comandante del Ejército del Sur, quien dijo, comillas, de los individuos del cuerpo civil no puedo prescindir de hacer mención honorable del señor secretario de Hacienda, doctor Julián Trujillo, que por donde quiera, expuesto a los peligros, ordenaba y exhortaba a la defensa y a la carga, de una manera que honraría a los republicanos más valientes del mundo. Tenemos el testimonio, de lo que este ascenso representó para doña Dolores, su esposa, quien se quejó de esta funesta y desoladora guerra, y le escribió: cuando supe que usted había ascendido al grado de coronel, fue una aguda lanzada la que yo recibí, y desde entonces estoy más angustiada, llena de tormentos, viendo el porvenir tan triste para mí y toda la familia. Le suplico, ruego, insto y encarezco, no se meta con tanto entusiasmo. No le digo que no sirva, preste sus servicios en cuanto pueda, pero no con riesgo de su vida, como lo ha hecho. Cierro comillas. Luego fue inspector general del Ejército y participó
en los combates de Usaquén y San Diego para la toma de Bogotá el 13 y el 18 de junio, y en la batalla de Boyacá el 22 de febrero del 52, donde en unión de los coroneles Antonio Díaz y Ramón Perea hizo retroceder a los enemigos en los momentos en que el triunfo estaba comprometido. Isidro Plata, su ayudante de campo durante este periodo, escribió acerca de él, comillas, habiendo vivido en intimidad con él, le hallé tres cualidades que son inestimables. Un valor a toda prueba, una honradez intachable y una austeridad de costumbres que habría hecho honor a los héroes de la antigüedad. Diapositiva 13. Su vida política continuó cuando en 1863 participó en la Convención de Río Negro, que expidió la Constitución que creó los Estados Unidos de Colombia. Durante las sesiones, según José María Baraya, se distinguió por su, cito, inteligencia, moderación y tacto político, que lo llevaron a ser vicepresidente de la Constituyente. También la Convención lo reconoció como general de la República. Terminadas sus labores, pasó a la administración de la Casa de la Moneda de Popayán, 1864, en la que estuvo hasta cuando fue electo senador por el Cauca y nombrado presidente del Senado de Plenipotenciarios. Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes lo escogió como suplente del Procurador General de la Nación. Poco después, Murillo Toro, presidente de la Unión, lo nombró secretario de Guerra y Marina. Miren la hoja de servicios de este muchacho. Por algo está ocupando estos cargos y ha tenido estas distinciones en el ejército. Diapositiva 14. Sirvió poco tiempo con Murillo, pues regresó al Cauca como administrador del Camino a Buenaventura, la obra de infraestructura más importante del occidente del país, ayer y hoy. Para él, este fue un importante logro personal, pues ya había expresado a su esposa su deseo de regresar al Cauca y descansar un poco de la actividad política. Le dijo, quiero ya volver a mi antigua profesión, que indisputablemente me proporciona una vida más tranquila y menos azarosa que la que llevo desde que me hallo sumergido en el caos de la política. Estaba encargado de la dirección del camino cuando antioqueños y tolimenses conservadores invadieron el Cauca en apoyo de sus copartidarios locales. En tal situación fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur, por lo que reclutó a los obreros de la empresa del Camino Buenaventura y con ellos logró la victoria el 25 de octubre de 1865 en la batalla de la Polonia cerca de Tuluá. Por este triunfo, el presidente Murillo lo ratificó como general efectivo de la República. Es de destacar que inmediatamente abogó para que el gobierno nacional expidiera un amplio indulto para los conservadores, con lo cual buscaba evitar futuras aventuras revolucionarias por este partido que permanecía excluido de toda participación política desde su derrota en la guerra del 60. Su éxito militar lo llevó a ser representante de la Cámara entre 1866 y 1867, la que presidió, inmediatamente llegó, y en la que mostró un desempeño tan sobresaliente que produjo que fuera candidatizado para suceder a Murillo Toro en la presidencia de la República. Candidatura que no prosperó porque se lanzaron José Hilario López, Pedro Justo Berrío y Tomás Cipriano y Mosquera, los pesos pesados de la política nacional. Mosquera
fue electo por los liberales con la oposición de Murillo y de Manuel Santos Acosta. Gobernó Mosquera a partir del 22 de mayo del 66 con la oposición creciente del radicalismo y los conservadores, situación que fue enfrentada por el representante Murillo de una manera conciliadora. No logró ningún resultado debido a que Mosquera intervino indebidamente en la Guerra del Pacífico sin contar con el voto del Congreso, que lo cuestionó, por lo que Mosquera declaró turbado el orden público y cerró la corporación. No atendió los consejos de Trujillo de llegar a un acuerdo. Ante esto, su gobierno finalizó el 23 de mayo del 67, cuando por golpe de Estado asumió la presidencia el designado general Manuel Santos Acosta, mediante una alianza entre radicales y conservadores. Mosquera fue juzgado y desterrado del país. Diapositiva 15. El derrocamiento de Mosquera puso en grave riesgo la paz en la República, pues se esperaba que sus seguidores se lanzaran a la guerra. El único estado que lo hizo fue el de Bolívar. Por su parte, los caucanos no escalaron al conflicto gracias al accionar conciliador de su nuevo presidente, el general Julián Trujillo, quien fue electo para el periodo 67-69. Él mismo informó a la legislatura estatal su visión de la situación. Dijo: todo conspiraba a demostrar que la guerra civil sería inevitable. Para no lanzarse a la guerra, don Julián tuvo en mente la situación caucana del momento. Una economía en crisis, la oposición creciente de los conservadores que contaban con el apoyo de los gobiernos hostiles de Antioquia y Tolima, un partido liberal dividido en el que se enfrentaban radicales contra laconianos, una constitución regional que por su sello radical no permitía, la amplia participación democrática en la consolidación de las instituciones que garantizaran la soberanía del Estado, y no menos importante, la permanencia de milicias antioqueñas y de un batallón de la Guardia Nacional acantonados en la ciudad fronteriza de Manizales. Por todo esto, diapositiva 16, la guerra no era una opción. Para Trujillo, lo aconsejable era la neutralidad frente al gobierno de la Unión, de tal manera que se pudieran consolidar las instituciones del Estado del Cauca y se pudiera fortalecer el cuerpo de milicias como únicos medios para conservar el orden público. Esto significaba encerrarse en la frontera del Cauca, confiando en que el gobierno central no violara su soberanía. Estas esperanzas se vieron perdidas cuando en el mismo 67 el gobierno nacional invadió el estado del Tolima para tratar de imponer un gobierno radical. Al contrario de lo que hubiera hecho Mosquera, Trujillo optó por una acción conciliadora y nombró al coronel José María Obando para que mediara entre ambos gobiernos, pues consideró que consolidado un gobierno radical en el Tolima, el Cauca sería el siguiente en ser invadido, hecho evidente cuando el presidente Santos Acosta ordenó reorganizar la Guardia Nacional del Cauca y controlar el Parque Nacional en el estado, al punto que el guardaparque de Popayán dijo solo obedecer órdenes del presidente de la Unión, una clara violación a la soberanía estatal y a la Constitución Nacional en sus artículos 20 y 26. Trujillo no podía permitir la permanencia, cito, de funcionarios militares investidos de facultades que le eran desconocidas,
al mismo tiempo que se hacía la guerra al gobierno legítimo de un Estado vecino, cierro comillas. Consideraba necesario pensar en, abro comillas, una justa y vigorosa defensa, al propio tiempo que en la adopción de algún otro camino que pudiera llevarnos como hombres civilizados a un digno acuerdo conciliatorio, cierro comillas. Ante esto, la legislatura lo autorizó para enfrentar cualquier emergencia, incluida la guerra, y al mismo tiempo buscar un arreglo pacífico, el que logró gracias a la labor de su agente confidencial ante el gobierno central. No violó nada diciéndoles que el agente confidencial era un hermano masón. Contrario a lo que esperaba el gobierno de la Unión, su intervención en el Tolima no logró acorralar a los caucanos en su estado. Todo lo contrario. El gobierno de Antioquia se acercó al del Cauca para garantizar la paz interna entre los dos estados y para fortalecerse frente a cualquier intervención radical, sea en el Tolima, sea en Antioquia, sea en el Cauca. Para ello, Trujillo y Pedro Justo Berrío firmaron en Chinchiná el 15 de noviembre un convenio de paz, amistad y comercio que fue ejecutado en la Villa de María el 18 de diciembre de 1867, gracias al cual se desmovilizaron las milicias antioqueñas acantonadas en Manizales y se logró la ampliación del comercio en la región del Quindío. Por cierto, muy importante para el Cauca y para Antioquia. Las intervenciones del Ejecutivo Central continuaron en Cundinamarca con la aprobación de los congresistas radicales, pero con la reprobación de la delegación caucana y del presidente de Trujillo, quien llamó a la legislatura a no guardar silencio ante las violaciones a las soberanías. Comillas, para que más tarde, dijo, no sea hasta el origen de una conmoción general que, desvirtuando el sistema que rige, termine por llevarnos, en medio de la confusión moral y del acaloramiento de las pasiones, al campo desastroso de la anarquía, o sea, a la guerra. Cierro comillas. Trujillo consideraba que era prioritario poner fin a la interpretación amañada de las leyes, en particular de la de orden público, para restablecer así la neutralidad del Ejecutivo Central en los asuntos internos de los estados. Por ello propuso convocar una asamblea constituyente que reformara la Constitución de Río Negro. Nos muestra Trujillo, con todo esto, que algo había cambiado en la ideología liberal. Que me escuche, Rodrigo. Los mosqueristas o draconianos, que antes pensaban el poder basado en la espada para mantener la ley y el orden, pedían ahora la aplicación de la ley antes que medidas de fuerza como requisitos para conservar la paz. Y los radicales o gólgotas, que abogaban por el dejar pasar, civilistas, y que habían establecido este principio en la Constitución de Río Negro, lo negaban ahora utilizando los aparatos militares del Estado en sus prácticas intervencionistas con riesgo de guerra. Veamos la 17. ¿Qué hizo Trujillo en su gobierno? Apoyó la educación, logró avances significativos que fueron reconocidos nacionalmente. Conservó la tensionante armonía con el gobierno central. Saneó el crédito público, controló el gasto, fiscalizó a los empleados, pero también realizó obras importantes de infraestructura, fundamentales
para el desarrollo del Cauca. El puente sobre el río Juanambú, que permitía conectar la región central con el sur del Cauca, con la región que hoy conocemos como Nariño. El camino del Castigo, que permitía que Popayán y la región central se conectara con Barbacoa y Tumaco y con el Pacífico. Firmó el contrato del camino de Barbacoas, que hacía que Pasto, Túquerres y Piales pudieran llegar al Pacífico. Construyó el camino hacia el Tolima y hacia Bogotá por el páramo de las Delicias, que permitió que se abandonara el terrible páramo de Guanacas, el camino de Guanacas que tantas vidas costó, y que la gente del sur y del centro no tuviera que pasar por el terrible camino del Quindío. Finalizó el trayecto de la vía al mar entre Cali y Juntas del Dagüe, y desde luego firmó el Tratado de Amistad y Comercio con Antioquia, que aceleró, como ya lo dije, el desarrollo de la región del antiguo Caldas al fortalecer el flujo entre los dos estados antes enemigos. Finalizada su presidencia, Trujillo fue nombrado magistrado del Tribunal de Justicia, en el que estuvo entre el 69 y el 70, cuando pasó a la Secretaría Nacional del Tesoro y del Crédito Público. 19, por favor. Durante su gobierno, mostró don Julián mucha destreza para enfrentar al radicalismo, pero vaciló en el manejo de la política interna caucana cuando circularon noticias del regreso de Mosquera del exilio sin cumplir con la sanción que el gobierno le había impuesto. Conciliador como era, sondeó el ambiente para medir las consecuencias que esto tendría por el choque inevitable con el gobierno central. No lo tengo aquí, pero cuando publique el libro, leerán allí cómo consultó a personas como el Negro Victoria y se sorprenderán de la respuesta del Negro Victoria. Se sorprenderán de las respuestas de David Peña. El apoyo que teníamos que era en el Cauca era una cosa increíble. Bueno, las respuestas que obtuvo de las consultas que hizo a los liberales caucanos fue en el sentido de que estaban dispuestos a defender al general en sus derechos hasta con la guerra misma. Esto le dio a Trujillo la claridad de acción. En consecuencia, el 12 de julio le escribió una carta a Mosquera Lima donde le dejó en claro lo inconveniente de su regreso. Una carta contundente, escrita de un hombre que tiene mucho poder a otro hombre que tiene poder. Ante esto, Mosquera pospuso sus planes de regreso hasta enero del 71, cuando el mismo Trujillo preparó su llegada. Para ello, en abril de 69, representantes de los partidos conservador y liberal lo candidatizaron para la contienda electoral que se avecinaba. Consideraban que era el único colombiano capaz de frenar el radicalismo y sus violaciones a las soberanías a los estados. Esto fue conocido como la Liga. Fue un proyecto fracasado porque triunfó el radical Eustorgio Salgar, quien tomó posesión de la presidencia de la República en 1870 con un programa de conciliación, conservación de la paz pública e impulso a la educación. Curiosamente, lo que defendía Julián Trujillo. Los deseos de Salgar de normalizar las relaciones con el poderoso estado del Cauca se evidenció cuando nombró a Julián Trujillo secretario del Tesoro, como ya dije, con lo que Salgar recibió las felicitaciones por parte de los gobiernos de Antioquia y Tolima, que veían en Trujillo una garantía para conservar
la paz en la República. A pesar de su desempeño en la Secretaría del Tesoro, un gran desempeño, debió abandonar el cargo para asumir el de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno del Ecuador, con el que Mosquera, nuestro querido Mosquera, que ya era presidente del Cauca, imagine puesto por quién, pues por Julián Trujillo, lo dejó como reemplazo suyo cuando fracasó la candidatura presidencial. Pues resulta que este manejó unas relaciones con el Ecuador tremendamente tensas, al punto de que se hablaba de la guerra. ¿Quién podía solucionar el problema? Don Julián Trujillo. Entonces dejó de ser secretario de Crédito Público, entiéndase ministro, y pasó a ser enviado extraordinario y plenipotenciario. Estuvo en el cargo hasta el 72. Tenemos las cartas, no las cito ahora, de su labor, que fue reconocida por el secretario del Interior y de Relaciones Exteriores ecuatoriano y por el presidente pues, de nuestro país hermano, quienes destacaron su papel fundamental en la normalización de las relaciones entre los dos pueblos y gobiernos. Debemos reconocer que fue cierto que las relaciones entre el gobierno del Cauca y el de la Unión, muy antagónicas durante el radicalismo, se suavizaron durante el gobierno de Salgar. Esto no quiere decir que no siguieran los radicales interviniendo en los estados. Esta vez la intervención se dio en las políticas educativas y en el control administrativo de los llamados territorios nacionales. Situación que le tocó enfrentar la Mosquera, quien, como ya dije, fue electo presidente del Cauca, García Trujillo, para el periodo 71-73. Trujillo, diapositiva 19, por favor. Trujillo regresó a su patria chica, pues al Cauca. Fue electo a la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución Caucana del 72. Gobernando bajo ella, Mosquera trató de implementar la educación laica de una manera tan radical y excluyente de las opiniones de la Iglesia Católica que se ganó la oposición de los obispos de Popayán y Pasto, quienes mediante protestas, alteraciones del orden público, argumentaron y demostraron ante los conservadores y ante los liberales que la Iglesia era nuevamente perseguida. La respuesta de Mosquera fue poner el Estado en pie de guerra, lo que produjo que liberales y conservadores solicitaron a Trujillo que mediara. El resultado fue que Mosquera perdió el respaldo político de su propio grupo, pues el mismo Trujillo se separó de él. Ante esto, el viejo caudillo, político caucano más importante en toda la historia de esta región, anticipó en un mes el final de su mandato y anunció su retiro de la política. Diapositiva 20, por favor. Ernesto Tormes, adivinen quién lo reemplazó. No se lo puedo decir. Voy a dejar que adivinen. Diapositiva 20, por favor. En tal situación, el candidato obvio para sucederlo en el gobierno era don Julián. No obstante, las elecciones para el periodo 73-75 no fueron fáciles, pues los candidatos oficiales fueron Peregrino Santa Coloma, de Mosquera y Julián Trujillo, mientras que los radicales propusieron al doctor Emigdio Palau. La oposición a las candidaturas oficiales no se hizo esperar, y de la voz del Cauca, los radicales la señalaron como una táctica de perpetuación del caudillismo en el poder. Voy a leerles lo que dijeron únicamente de Trujillo. Dijeron así:
Ayer nomás fue presidente del Estado, que a porfía le ha dado ya empleos de toda clase, honores y recompensas. Pretender que vuelva hoy a ser presidente, prescindiendo de la alternabilidad constitucional y desechándose a otra multitud de caucanos que valen y merecen tanto como él, nos ha parecido que eso choca con la dignidad de un pueblo libre. Esto no dio resultado. Fue electo presidente del Cauca para el periodo 73-75. Hizo un gobierno muy propio de su estilo. Llamó a los radicales y les dio una participación importante. Gobernó con la oposición de los conservadores y de la iglesia. Situación manejada por él con su estilo tolerante, que le permitió retirarse al final de su periodo, administrar sus haciendas y entregarle la presidencia al doctor César Conto, candidato radical electo gracias a la unidad de los liberales caucanos que Trujillo había logrado. Recordemos, era necesario la unión liberal porque los conservadores estaban preparando la guerra contra la educación laica. Por eso Trujillo es el mediador, es el conciliador, es el componedor, es el único hombre capaz de garantizar la unión liberal para fortalecer en el poder a los liberales y garantizar la paz. Diapositiva 21. Para este momento de la historia, podemos decir que ya el líder indiscutible del liberalismo mosquerista era don Julián. Recordemos, el mosquerismo seguía existiendo, pero sin Mosquera. Les diré más. Mosquera, que se retiró de la política cuando Trujillo conversó con él y no lo convenció, logró un acuerdo con César Conto, brindándole el apoyo con tal de que los radicales lo apoyaran para que fuera representante a la Cámara por el Cauca. Esto lo logró César Conto. Lo decimos en el libro que tenemos la doctora Isabel Cristina Bermúdez y yo sobre el doctor César Conto, donde esto lo detallamos más. Entonces, estamos hablando de un mosquerismo sin Mosquera. El jefe del mosquerismo nacional se llama don Julián Trujillo Largacha. El caucano, con la figuración nacional más destacada. Lo evidencia el haber sido candidato presidencial nacional en 1871 frente a Murillo Toro, y que en 1873, aún siendo presidente del Cauca, fuera propuesto por liberales de Antioquia, Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Panamá y Tolima a la presidencia de la República para el periodo 74-76, en oposición a Santiago Pérez, candidato de Murillo, y por lo mismo del radicalismo. En la proclamación de su candidatura en Bogotá, se dijo de él, cito, en la lista de los hombres importantes con que todos los grandes conflictos ha contado y puede contar en lo sucesivo, la causa democrática y la nacionalidad colombiana, se encuentra el de nuestro compatriota, el señor Julián Trujillo, que es el nombre repetido e invocado en todas partes, como uno de los que pueden servir con mejor éxito a la unión de los colombianos y al sostenimiento de los principios liberales. Ahora bien, si contaba con tan amplio respaldo, ¿por qué no triunfó? Los liberales que lo apoyaron respondieron por el uso de las bayonetas oficiales en Panamá, por los arreglos de Gambita, que le robaron el apoyo de Boyacá, por el cambio del voto popular en Bolívar, que se manchó, cito, con la sangre del general Mendoza Llanos y de otros nobles partidarios de la candidatura del pueblo, cierro comillas,
lo que motivó que hubiera abstención electoral en Cundinamarca. Por lo tanto, triunfó solamente en Antioquia, Tolima y Cauca. En la diapositiva vieron que aparece con 3 votos porque el Estado solamente tiene un voto, de acuerdo a la Constitución de Río Negro. Estos fueron los 3 estados donde ganó, porque le virlaron la votación. Pero entonces, diapositiva 22, ¿cuál fue su actitud frente a las violaciones de un proceso electoral que lo afectaba personalmente? Cito, no dio ni la más pequeña señal de agravio, guardó silencio, porque destituido de ambición y de orgullo, quiso preferir patrióticamente la paz de la República a la reivindicación de los fueros populares a que estaba unido su personal interés, evitando la guerra a la que el país entero se hubiera lanzado al oír una palabra suya en son de protesta. Cierro comillas. Su regreso a la vida privada no fue de tranquilidad, pues se produjeron 2 hechos que convulsionaron el ambiente político caucano. El primero, la elección nacional de Aquileo Parra en contraposición a Rafael Núñez, quien contaba con las mayorías liberales inscritas en el Partido Liberal Independiente y en el mosquerismo. Ojo, son diferentes. Partido Liberal Independiente y mosquerismo. Estas mayorías fueron ratificadas en las urnas en 1875. Estoy hablando de las urnas del Cauca. Este voto fue manipulado por el presidente Conto al punto de que la delegación, la representación caucana del Congreso, tuvo que declarar el voto en blanco, favoreciendo a Parra, perjudicando a Núñez. El segundo hecho que impidió su tranquilidad fue la oposición que le hicieron el clero y los conservadores a Conto por el tema de la educación laica. Si con Mosquera se insurreccionaron los curas y obispos, con Conto dijeron quite que ahí voy. Fue terrible la oposición a Conto, terrible. A Conto y a Jorge Isaacs, espantosa. Todo anunciaba la guerra. Y Conto, un hombre brillante, inteligente, veía venir la guerra. Y ante esto, ¿qué hizo? Hizo reiterados llamados al gobierno nacional para fortalecer militarmente al Cauca y detener la guerra, porque la guerra empezaría por el Cauca. El presidente Parra, un hombre débil, con débil gobernabilidad, se amilanó, no vino en su apoyo. Claro, está habilitado por la forma en que fue electo presidente, la diapositiva 23. Lo dejó solo. Y todo llevó a la guerra. Una virulenta oposición de la Iglesia y de sus obispos. Un partido conservador que se reorganizaba militarmente y disfrazaba sus intereses políticos en el Partido Católico, con la consigna, una gran consigna, somos muchos casi todos, una gran consigna. Un partido liberal dividido en forma irreconciliable entre radicales, mosqueristas, independientes, y un gobierno radical, caucano, que veía comprometida su gobernabilidad por la falta del apoyo del gobierno central y por la oposición interna de los liberales e independientes y de los mosqueristas. 2 tendencias que en este mare magnum se iban acercando cada vez más para enfrentar al presidente radical caucano, léase Conto, que se mostraba incapaz de restablecer la paz por haber manipulado el voto popular y porque lo dejaron solo. Diapositiva 24, por favor. Y vino la guerra. En medio de todo este caos, Trujillo
era el referente de todos los grupos. Despertaba temor entre los radicales, en tanto que era quien podía derrocarlos. Para los conservadores, era un aliado posible en caso de guerra civil, dado su prestigio político-militar. Mientras que independientes y nuñistas lo consideraban el único liberal capaz de hacer que la política tomara su cauce normal y se restableciera la paz. Los primeros que se le acercaron a Trujillo fueron los nuñistas. Lo escogieron como jefe para frenar a Conto en sus intenciones de imponer a algún sucesor. Así le escribió el comerciante Nicolás Pereira Gamba, comillas: es preciso que el Cauca asuma la actitud que le corresponde para que sirva la opinión de los otros estados y para que conjure la guerra. Cierro comillas. En el mismo sentido le escribió Ramón Santo Domingo Vila, quien le explicó la necesidad de tumbar a Conto y aliarse con el conservatismo. El otro intento lo hicieron los conservadores por intermedio de Manuel Briceño, ni más ni menos que el director del Comité Central del Partido Conservador, quien había recorrido todos los estados organizando a los conservadores. Él tuvo reunión con Trujillo y dijo después que había llegado a un acuerdo con Trujillo para tumbar a Conto. La verdad es que todos estos intentos fracasaron, porque eran propuestas inaceptables para alguien como Trujillo, que había combatido y derrotado a los conservadores en el pasado y que había apoyado la candidatura liberal de Conto, y quien le interesaba sobremanera mantener la unión liberal, independientemente de que lo hicieran los conservadores después. Ante la negativa de Trujillo, los conservadores se precipitaron a la guerra y con tropas antioqueñas y tolemenses invadieron el Cauca, mientras los obispos Carlos Bermúdez y Manuel Canuto Restrepo, de Popayán y Pasto respectivamente, lanzaron a la guerra a sus feligresías. Fue evidente para todos que la oposición a Conto fue solamente un pretexto conservador para iniciar una guerra que lo llevara nacionalmente a la toma del poder. Trujillo no iba a permitir eso. Para enfrentar a los conservadores, César Conto esperó que el general Eliseo Payán, entonces senador caucano, se hiciera cargo de las tropas del Estado, pero fue apresado por las fuerzas de Sergio Arboleda cuando llegó al Valle del Cauca. Esto fue una abierta violación por las tropas de Arboleda al fuero que tenía Eliseo Payán como senador. En tal situación, era obvio que quien debería dirigir las tropas era el experimentado general doctor Julián Trujillo Largacha, quien tenía además el prestigio necesario, la credibilidad necesaria para unir a todos los liberales. Como lo dijo Baraya, su biógrafo, comillas: se necesitaba un hombre de convicciones incontrastables, de verdadera fe política, de prestigio entre todas las clases sociales, querido y popular, inteligente, activo y valeroso. Y Julián Trujillo era ese hombre. Cierro comillas. En tal situación, y muy a su pesar, César Conto no tuvo otro remedio que recurrir a él. Curiosamente, esto recibió el beneplácito
del presidente de la República, Aquileo Parra, quien le escribió a su homólogo caucano diciéndole: a más de ser el general Trujillo un caudillo de reconocida habilidad y prestigio, su nombramiento ha contribuido en gran manera a la Unión Liberal. Cierro comillas. Diapositiva 25, por favor. Trujillo era enemigo de la guerra. Sabía que se avecinaba una contienda de gran envergadura. Hombre mesurado y buen estratega, organizó las tropas y esperó a que los conservadores hicieran los primeros esfuerzos bélicos. Sabía que los conservadores no contaban con un militar experto en el arte de la guerra que dirigiera tropas movidas por el fanatismo religioso y por el sectarismo político. Hubo algunos combates menores en Palmira y otras localidades del valle en los que los conservadores fueron derrotados. Luego Trujillo situó las tropas en San Pedro, distrito de Tuluá, desde el cual envió comunicación conciliadora a Sergio Arboleda y a Joaquín María Córdoba, los comandantes de las fuerzas enemigas, con promesa de amnistía, que estos no aceptaron. La batalla decisiva se dio en el campo de los Chancos el 31 de agosto del 76. Allí se impuso el conocimiento militar de los generales liberales sobre tropas conservadoras bisoñas y mal dirigidas. Los venció. Acto seguido, Trujillo estableció su cuartel general en Cartago con el fin de reorganizar sus fuerzas e iniciar la campaña sobre Manizales. Los derrotados antioqueños sabían que iban a ser invadidos desde la costa y por la vía de Fresno, pero su mayor temor estaba centrado en el ejército comandado por Trujillo. Lo curioso es que, sabiéndose rodeados, no iniciaran conversaciones de paz. Por el contrario, reclutaron más tropas y las concentraron en Manizales al mando de Marceliano Vélez. Trujillo ordenó que se reuniera con la suya la división que comandaba el general José María Sánchez, general que es reconocido como general indígena y cuyas tropas estaban conformadas por indígenas de la región de Tierra Adentro. Los conservadores, y me faltó que también deberían juntarse con él las tropas del general David Peña. Los conservadores debían evitar que esto ocurriera, por lo que incrementaron sus acciones sobre Popayán para detener a Trujillo en Cartago y lograr que el general Marceliano Vélez pudiera desplazarse sobre el Tolima y avanzar sobre Bogotá. Por eso entonces ellos atacaron Popayán, pero de contenerlos se encargaron los generales Sánchez y el general Peña. Los generales, por su parte, Santos Acosta y Sergio Camargo, derrotaron a los conservadores en el sitio de la Garrapata en el Tolima, una batalla muy extraña, una cosa espantosa, el 20 de noviembre de 1876, lo que permitió que Trujillo se moviera por la región del Quindío los días 21 y 22, porque esperaba ocupar Manizales sin derramamiento de sangre. Diapositiva 26. Llegó hasta la aldea María y desde allí informó al gobierno de la Unión que sus generales tenían copado los alrededores de Manizales y que el jefe militar, José María Gutiérrez, le había propuesto arreglos de paz. Esta propuesta se dio en momentos en que el general Leonardo Canal era derrotado
en Santander y Sánchez y David Peña habían controlado, derrotado en el famoso combate del Quindío a los insurrectos de toda la región de Popayán. Por esto Trujillo, quien quería evitar un combate sobre Manizales, comillas, esa fortificada posición, verdadero antemural del estado de Antioquia y una de las más fuertes plazas del país por su especial topografía, cierro comillas, aceptó las conversaciones y acordó un proyecto de armisticio que cuando fue enviado al gobierno nacional fue desaprobado. Y el gobierno nacional le mandó una nota de la cual citó solamente un pedacito, comillas. Dispone, sin embargo, el Poder Ejecutivo que toda negociación concerniente a la paz se verifique entendiéndose directamente el gobierno de Antioquia con el gobierno nacional. Cierro la cita. Hágame el favor. Logre la paz y los radicales lo desautorizan. Hágame el favor. ¿Qué se ocultaba detrás de esto? ¿Por qué no se aceptó el acuerdo? Es muy sencillo. Se buscaba lo que han informado distintas personas, entre ellos mi querido amigo Rodrigo Llano y Sasa, que el presidente Parra buscaba impedir que Trujillo entrara triunfante a Manizales, por instrucciones que recibiera de Murillo Toro, quien le había dicho que de hacerlo, Trujillo sería el próximo presidente de la República. Y, cito, esta cita la tomé del libro de Rodrigo, porque detrás de Trujillo vienen Núñez, y detrás de Núñez los conservadores. Fue por esto que el gobierno nacional se precipitó a realizar negociaciones en el Tolima en medio de una tregua que fue aprovechada por el general Vélez para desplazar todas sus tropas en Manizales. Vélez, opuesto a las negociaciones, rompió el tratado cuando se enteró de las cláusulas que contenía, lo que generó un enérgico pronunciamiento del gobierno nacional que ordenó reiniciar operaciones. Trujillo siempre estuvo enterado de los movimientos de Vélez, de Basilio Cuervo y de Manuel Casabianca, los más importantes generales conservadores. Entonces, enterado de los movimientos de ellos, modificó sus posiciones y concentró sus tropas en San Francisco, lo que hoy conocemos como Chinchiná, Tres Esquinas y Los Afligidos, y copó los caminos del Roble, del Ruiz, para evitar que las tropas conservadoras llegaran hasta Manizales. Hecho esto, esperó a que los conservadores iniciaran operaciones. El triunfo liberal en la Don Juana Santander, el 27 de enero del 77, lo aprovechó Trujillo para marchar sobre Manizales. Ante esto, el general Vélez, el 5 de abril le propuso tregua, que Trujillo no aceptó, pues exigió el sometimiento absoluto, con una amnistía general a cambio. Habían fracasado las negociaciones de los radicales en el Tolima, los conservadores habían rechazado el acuerdo, ahora Trujillo no lo aceptó, porque no quería treguas, quería sometimiento absoluto, quería evitar como fuera la toma de Manizales por el derramamiento de sangre que eso significaba. Finalmente, los conservadores se les sometieron en el Alto de San Antonio mediante un tratado firmado por Silverio Arango, en el que el presidente del gobierno de Antioquia entregó la plaza de Manizales el 5 de abril del 77, pagó una indemnización de $1 millón y entregó el gobierno del estado a su nuevo presidente provisorio de Antioquia, el general Julián Trujillo Largacha.
Diapositiva 27, por favor. La derrota de los conservadores dejó en claro el panorama político nacional para los liberales. Debían resolver la dura realidad que el conflicto había pospuesto y que mantenía el partido dividido. Ahora, la situación era mucho más favorable para los liberales independientes, quienes esperaban que el general Trujillo, convertido ahora en el gran caudillo nacional, se vinculara a su movimiento. ¿Pero qué era el Partido Liberal Independiente? Era un grupo empresarial integrado por nacionales y extranjeros vinculados al comercio internacional, por terratenientes que habían modernizado su producción para atender las demandas del mercado internacional y por empresarios de obras públicas, antiguos liberales radicales en su mayoría, cansados del manejo excluyente del poder por mosqueristas y radicales, quienes por su permanente persecución a los conservadores y por sus luchas internas mantenían alterado el orden público e impedía la paz imprescindible para el desarrollo económico. Las propuestas de los independientes se inscribían en los principios del programa liberal contenidos en la Constitución de Río Negro, pues ellos afirmaban que su programa era, comillas, la doctrina de nuestra Constitución política, que es la bandera del liberalismo independiente, cierro comillas, lo que no niega que consideran necesario modificar la Constitución de Río Negro en lo referente a la soberanía de los estados, control del orden público y la garantía de los derechos individuales. ¿Cuáles son las garantías a los derechos individuales? La propiedad privada, sufragio libre, libertad religiosa y una educación que no violentara la conciencia de los colombianos. A pesar de no haber contemplado al mosquerismo entre sus filas iniciales, lo cierto es que la candidatura de Núñez del 75, que ya mencionó, produjo un acercamiento de los independientes con los mosqueristas, ya lo dije, para derrocar al radicalismo. Con esto reitero, enfatizo, los mosqueristas y los radicales eran contrarios. En el Cauca eran absolutamente antagónicos. Los unió la necesidad de enfrentar a los conservadores insurrectos y al gobierno radical de Conto. Bueno, la figura que podía unir a mosqueristas y a independientes, ya lo dije, era Trujillo. Ya lo dije, representaba al antiguo mosquerismo, pero sin mosquero. Por ello, independientes, escritores, periodistas independientes, lo fueron construyendo como candidato del nuevo partido, aun cuando la guerra estaba en pleno furor. Lo mostraron como el más claro candidato presidencial para suceder a Parra y para poner fin al radicalismo que estaba en el poder. Pero los radicales no estaban dispuestos a permitir que esto ocurriera y trataron de oponerle otro candidato, César Conto, que era un hombre de gran prestigio. El hecho de que hubiera perdido, digamos, prestigio en el Cauca por la alteración del voto contra Núñez, no hizo que menguara su figuración nacional. Era un gran liberal, un gran liberal democrático, y era una figura nacional, y por lo tanto era el único candidato posible para enfrentar a Trujillo. Pero a Conto tampoco lo apoyaba la totalidad de los radicales,
quienes tenían en la mira a otro candidato, el mismo que trató de impedir que Trujillo entrara triunfante en Manizales y quien había propiciado las fracasadas negociaciones de paz con los antioqueños, el doctor Manuel Murillo Toro. Por algo Murillo no quería que Trujillo entrara triunfante en Manizales. Tenemos, para estar en la biografía, todo el debate que se dio en el Congreso, contra Murillo, por propiciar la paz. Los congresistas liberales se oponían a las negociaciones. Se oponían porque sabía que Trujillo estaba en capacidad de vencer a los conservadores antioqueños, dado que los otros generales liberales habían dado las otras batallas en los Santanderes y en el Tolima. De frente a esto, negociar era impensable para todos los grupos liberales. Pero Murillo insistió y fracasó. Bueno, hablemos de la candidatura de Manuel Murillo. Es que yo me voy emocionando con el asunto. Me disculpan, por favor. Uno se enamora de sus biografiados. Uno se enamora de su biografía. Dejémoslo allí. Miren, ¿cómo se promocionó la candidatura de Murillo Toro? Gabriel García Ordóñez, radical, le escribe a Emilio Palau, el radical caucano, en agosto del 76. Voy a citar solamente una parte de la correspondencia, por supuesto la tenemos completa. Dijo, creo que para la presidencia nacional debemos procurar la segunda reelección de Murillo, en desagravio de las 3 reelecciones militares, cierro comillas. ¿Cuáles eran las 3 reelecciones militares? Santos Acosta, Mosquera, el general Tomás Cipriano de Mosquera, el general Santos Acosta y el general Eustosio Sargal. Todos 3 militares y todos 3 masones. El próximo candidato, para sucederlo, después de un civilista, debería ser, según ellos, otro civilista y no otro militar. Por eso, el candidato era Murillo Toro. Lo estaban promocionando desde agosto del 76. Desde agosto del 76. Continúo. ¿Qué decían los partidarios de Murillo? Que contaban con los votos de Panamá, Magdalena, Boyacá y Cundinamarca. Y allí su interés a que no fuera Trujillo quien pusiera fin a la guerra. Sin embargo, el éxito en la pasada contienda imponía un candidato militar. Como ya dije, solo había 2 en juego. El general Julián Trujillo y el general César Conto. Como le escribiera Federico Restrepo desde Bogotá, cito un pedacito nomás. Creo que el ánimo del doctor Murillo desistirá de sus pretensiones y se inclinará en favor de usted o del doctor Trujillo. Diapositiva 28, por favor. Sin embargo, todo conspiró contra los deseos de los radicales. Trujillo ocupó la inexpugnable Manizales. Fue nombrado jefe civil y militar de Antioquia y se le propuso ante el Congreso como gran general de la República. Recordemos, el único gran general de la República fue Tomás Cipriano de Mosquera. Bueno, no se le otorgó, pero se le propuso. Esto hace evidente que era ya el caudillo nacional y por lo mismo el lógico sucesor de Parra. Y contra los deseos de Murillo Toro fue electo presidente de la República con el voto unánime de los estados para el periodo 78-80. No hubo ningún candidato que se atreviera a oponerse. Con Trujillo, ya sabemos, inició un periodo nuevo en la historia de Colombia por 2 hechos.
el desalojo de la oligarquía radical, del Olimpo radical, después de una década de manejo excluyente del poder, y por el dilema planteado por Rafael Núñez al posesionar a Trujillo como presidente de la República. Cito a Núñez: el país se promete de vos, señor, una política diferente, porque hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Diapositiva 29, por favor. No fue fácil el gobierno de Trujillo. Estuvo signado por lo que expresara Núñez cuando le dio posesión. Trujillo tuvo claro que para evitar la catástrofe era necesario regenerar, y esto implicaba reconstruir. Y esto lo hizo patente en los 4 mensajes que envió al Congreso en abril de 1878. Diapositiva 30. Sanear el déficit fiscal para que los radicales, sanear el déficit fiscal que los radicales habían dejado en 9 millones de pesos, una cifra astronómica. Poner fin a la cuestión religiosa. Había que derogar las leyes de inspección civil de cultos. Derogar el decreto que canceló la renta de las iglesias. Cancelar el decreto que expuso a los obispos, porque solamente arreglando la convivencia con la iglesia podíamos tener una convivencia pacífica. Podían tener una convivencia pacífica. Ya me metí en el periodo. Comprometer al Estado en las obras de fomento necesarias para el desarrollo del país y apoyar las más urgentes que requirieran los estados federados. Y por último, derogar la ley de empréstitos y expropiaciones que fueron impuestas durante la guerra y que el gobierno siguió cobrando después de que la guerra había terminado, porque esto para Trujillo era una garantía al derecho de propiedad privada. Por otra parte, dejó claro que el Estado central en un gobierno federal debía ponerse al servicio de los estados soberanos. Esto nos hace evidente que Trujillo y el Partido Liberal Independiente, que lo apoyó para lograr el poder, actuaron de acuerdo al espíritu de la Constitución de Río Negro y del liberalismo que la escribiera. Diapositiva 31, por favor. Los radicales se opusieron. Logró algunos avances gracias a que recurrió a la presión popular. Pero el ambiente político preludiaba otra guerra civil, esta vez entre liberales. Para evitarla, Trujillo debía cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Y lo hizo. El general Solón Wilches obtuvo el poder en Santander. José Eusebio Otálora, el de Boyacá. Rafael Núñez, aquel que no quisieron aceptar los radicales como su ministro, como su secretario de Relaciones Exteriores, y no me equivoco, ahora fue presidente del Estado de Bolívar. Craso error. José María Campos Serrano, presidente del Magdalena. Y en el Cauca, mediante la revolución de 1879, se impuso Eliseo Payán, y en Cundinamarca subió Daniel Aldana. El presidente cambió la correlación de fuerzas, estableció la gobernabilidad. Ya tenía las mayorías en el Congreso. Con esto puso fin al ambiente de guerra.
¿Cómo lo hizo? Interviniendo el Ejecutivo en los Estados Federados. Dijo Trujillo, lo cito, con la expresa aquiescencia de los poderes legisladores, quedó fijado el precedente de que puede muy bien, conforme a las instituciones, intervenir el Poder Ejecutivo en la contienda de los estados sin previa autorización legislativa, cuando se perturbe el orden público federal. Cierro comillas. Algo por lo que venían luchando los liberales independientes. Hay que decir que en realidad el Congreso durante este periodo sesionó muy poco, debido a que los radicales argumentaron falta de garantías. Debido a esto, y por diferentes decretos, el presidente citó a sesiones extraordinarias donde se debatieron únicamente los proyectos del Ejecutivo. A pesar de todo, Trujillo logró avance en su gestión, la oposición fue feroz, hizo limpiar el río Magdalena para su navegación, adelantó las negociaciones para la construcción del Canal de Panamá, apoyó desde el Ejecutivo el desarrollo de la industria minera, logró la firma del modus vivendi con el Vaticano, que posteriormente fue declarado inconstitucional por Rafael Núñez, firmó el contrato de vapor, compró el contrato de la navegación a vapor por el río Cauca, que permitió conectar la región del Quindío con el Camino Buenaventura, donde ya Trujillo había traído a Francisco Javier Cisneros y había iniciado la construcción del ferrocarril del Pacífico, que había sido aprobada por Murillo Toro y dormida durante todos los gobiernos que le siguieron. La diapositiva 33, por favor. Bueno, Trujillo entregó el poder a Rafael Núñez para el bienio 80-82. No se equivocó Murillo, no se equivocó. Siguió Rafael Núñez. Por supuesto, Núñez alcanzó el poder con el apoyo de Trujillo y de los expresidentes radicales Santos Acosta y Eustorgio Salgar, es decir, subió con el apoyo del radicalismo. Su gobierno no cumplió con las expectativas de los independientes. Bueno, de muchos independientes. Hubo algunos que lo siguieron apoyando. Quienes regresaron al Partido Liberal. Los primeros en oponerse fuertemente fueron los expresidentes Santos Acosta y Eustorgio Salgar en 1880. Pero Julián Trujillo, independiente, y Salvador Camacho Roldán en el 81 iniciaron una serie de críticas feroces al gobierno por no estar de acuerdo con sus medidas económicas, por el papel que le asignó al Banco Nacional, por el manejo de los consulados y embajadas como dávidas políticas, por los rumores de que iba a ampliar su periodo presidencial a 4 años y porque estaba colocando en puestos significativos del Estado a conservadores. Ante esto, Trujillo, Camacho Salgar, Acosta, Camacho Roldán y Acosta y Salgar buscaron la unión liberal. En abril de 1881 realizaron un mitin multitudinario en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Allí proclamaron la unión del Partido Liberal, pues se temía que se estuviera abriendo la puerta para que los conservadores tomaran el poder. Diapositiva 34. Tenemos la proclama, allí el manifiesto, es realmente muy largo,
pero se los pongo allí para los que dicen que, para los que dijeron y los que todavía creen que Trujillo propició la llegada del conservatismo, se bajen de esa nube y miren cómo se opuso por su ideología de partido a lo que Núñez estaba haciendo. Podemos poner la diapositiva 35. Regresó al Partido Liberal y fue electo senador por el Cauca para el periodo 82-83. Perdón, entró una llamada. Su férrea oposición al gobierno de Núñez fue recogida por el Indio Uribe en su texto El Congreso del 82, Golpes de Vista. Dijo el Indio Uribe, estaba escribiendo en los mismos momentos, más liberal radical que el Indio Uribe, nadie. Dijo, el doctor Francisco E. Álvarez y el señor Ricardo Becerra son los paladines del gobierno regenerador. De cuando en cuando, algún otro senador entra en la lid, pero como provisionalmente, y se retiran sin haber agitado siquiera los espíritus más susceptibles. Se dan en el debate algo así como un súbito baño de inmersión. No podemos decir esto del general Julián Trujillo, que estuvo elocuente e inspirado en el discurso que pronunció como réplica al senador Becerra. Se reconoce en él sin trabajo al bravo lidiador de 1876 y 1877. Cierro comillas. Lo está diciendo el radical más radical de todos los radicales. Sin embargo, debido a una enfermedad que lo aquejaba, Trujillo, y que había contraído en la guerra, cabe decirlo, Trujillo asistió a pocas sesiones del Congreso, hasta que murió el 18 de julio de 1883, en Bogotá. Sus exequias revistieron toda la pompa que merecía un jefe de Estado. Lo encabezó la Banda Nacional de Música, miembro de la Universidad Nacional y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Luego, el féretro marchaba acompañado por medio batallón de cadetes, seguido por Eusebio Tálora, presidente de la Unión, los secretarios de Estado, el Congreso de la Unión en pleno, el cuerpo diplomático, los magistrados de la Corte Suprema Federal, el Procurador General de la Nación, el gobernador de Cundinamarca y sus secretarios, los batallones de artillería el batallón primero de artillería, sexto de zapadores, 12º infantería y, por supuesto, el pueblo liberal, que despedía así al caudillo liberal que supo hacerse obedecer por la victoria y que había logrado restablecer la paz en la República. En su testamento, el general Julián Trujillo Largacha dejó escrito, cito, declaro que mi consagración inalterable a la causa liberal ha sido fruto de mi convicción de ser esa la causa de la humanidad y la que puede desarrollar la prosperidad del país al que le consagro mis últimos votos en la hora suprema. Y marchó al Oriente Eterno. El odio de los regeneradores por la oposición que hizo a Núñez y a su gobierno se dejó sentir hasta después de su muerte. Nos lo recuerda Emiro Castos, otro radical. Después hemos visto con tristeza el regateo de una pequeña pensión a la familia de ese general, gran ciudadano, que salvó varias veces la causa del liberalismo, que dejó su familia casi en la miseria, habiendo tenido 1000 ocasiones de enriquecerse, y a quien todo se lo deben los políticos que dominan hoy. Termino allí. Muchas gracias.